elección de los récords, por de pronto la más ajustada de la vida de Brasil, primera vez además que un presidente en ejercicio no es reelecto. Nunca antes un mandatario había vuelto para un tercer periodo como lo hará Lula, la elección con más votos de la historia del gigante sudamericano. Pero hay otro récord que sí debiera preocupar, el proceso más polarizado y con un mandatario que sin llegar aún a acusar fraude como lo hizo Trump, prefirió guardar silencio primero y luego solo mencionar que acataría la Constitución antes que reconocer el triunfo de su oponente. No es normal, no puede ser normal que un mandatario actúe así y tampoco que en el pasado defendiera la dictadura, deseara que el expresidente Cardoso fuera fusilado, homenajeara al torturador de Dilma Rousseff o que dijera que no violaría a una diputada porque no se lo merecía, entre otros muchos exabruptos. Pero Bolsonaro no surgió de la nada, surge también del hastío de los ciudadanos con la corrupción durante los gobiernos del PT, con las promesas incumplidas por los políticos transversalmente, con la crítica hacia una democracia y hacia quien ejerce el poder que cruza nuestro continente. Los desafíos para Lula son tan gigantes como el país que gobernará, con un Congreso en que su coalición está en minoría, con la oposición con el control territorial y con un Jair Bolsonaro que parece muy lejos de querer pasar a un segundo plano. Comienza Conexión Global Prime. Bueno, quiero que revisemos rápidamente entonces algunas gráficas que es importante para poner en contexto esta elección. Primero, cómo quedó este país nuevamente en la elección presidencial dividido. Tenemos en rojo entonces Luis Ignacio Lula da Silva con un 50,90% de las preferencias y de nuevo se produce lo que habíamos visto en la primera elección, no solo presidencial, sino también parlamentaria, de gobernadores en general, y es que el norte y el nordeste sobre todo es para el Partido de los Trabajadores en esta coalición, porque decir el Partido de los Trabajadores no sería justo. Esta coalición de partidos que va desde el centro a la izquierda, eso está en rojo con una pequeña excepción también entonces en el norte. Norte y nordeste entonces para Luis Ignacio Lula da Silva preferentemente y después nos vamos al sur y ahí tenemos una mayoría y sobre todo el surdeste preferentemente para Jair Bolsonaro. Esa es una definición muy clara y ahí tenemos también los porcentajes, es apenas 1,8% de diferencia, son algo así como poco más de 2 millones de votos que separaron a uno y otro candidato. Veamos otra gráfica entonces con los números de esta elección y tienen que ver justamente con esta elección presidencial. Ahí está clarísimo. Luis Ignacio Lula da Silva, 50,90% de las preferencias, casi al borde del 51%, pero no llega. Son 60.345.999 sufragios. Y Jair Bolsonaro, con un nada despreciable, es un país partido en dos, 49,1% de las preferencias, son 58 millones de votos, 206.354 sufragios. De eso estamos hablando cuando hablamos de la elección más ajustada de la historia. ¿Cómo ha sido este proceso? Nos lo cuenta en su nota Laura Soto. Casi 48 horas después de la elección, el presidente Jair Bolsonaro finalmente aparecía en público este martes. Rodeado por su equipo, el mandatario se dirigía a entregar sus primeras palabras luego de aquel balotaje en el que quedó segundo por apenas 2,1 millones de votos de diferencia. Mientras eso sucedía, sus simpatizantes seguían sin admitir la derrota. Pero no fue solo el bloqueo de carreteras. Los seguidores del ultraderechista fueron más allá y algunos pidieron incluso una intervención militar. Bolsonaro estuvo lejos de llamar a la calma. Los movimientos populares actuales son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia por cómo se dio el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda. Como presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo todos los mandamientos de nuestra Constitución. Muy obrigado. Evitó reconocer abiertamente su derrota, pero dio paso al traspaso del poder. Según uno de sus ministros, este iniciará en los próximos días. Fue el escueto discurso de quien se convirtió en el primer presidente brasileño en no ganar la reelección en la historia del país.
condenado não pode ser presidente. La izquierda injustamente consiguió ganar esta elección. Tuvieron más campaña política con el escándalo del Tribunal Superior Electoral y no se encontró nada. Nuestro presidente tuvo una campaña totalmente injusta en su contra. Hoy la gente está reunida aquí pidiendo una intervención federal porque creemos que hubo un fraude. Tenemos pruebas de que hubo fraude en las elecciones. No eran muchas las cartas que le quedaban por jugar al mandatario luego del contundente reconocimiento internacional que tuvo el triunfo de Lula. En América Latina, el presidente Boric y sus pares de Colombia y México celebraron su victoria. ¡Al presidente! ¡Qué alegría verte! El presidente argentino fue más allá y viajó hasta Sao Paulo para felicitar personalmente al izquierdista, convirtiéndose así en el primer líder en ejercicio en reunirse con él. He tenido la enorme alegría de reencontrarme con mi querido amigo y presidente electo del Brasil, y la verdad es que no quería estar ausente hoy, sabiendo los momentos difíciles que le tocaron pasar a Lula. No quería estar ausente hoy, que es un día de reivindicación de Lula, una reivindicación del pueblo de Brasil. El presidente electo ha hecho hincapié en su intención de devolverle a Brasil su protagonismo internacional, que se ha visto menoscabado en estos últimos 4 años. Es por eso que afuera de América Latina también observaban con atención estos comicios. Las felicitaciones llegaron desde Estados Unidos y China, y desde Francia el presidente Emmanuel Macron lo llamó personalmente. Bonjour, ¿cómo se va, presidente? Felicitaciones. No es ningún secreto la tensa relación que mantenía el mandatario galo con Bolsonaro, por sus diferencias ideológicas y también por la gestión medioambiental del líder brasileño. Sus políticas en la Amazonía, además de la pandemia, le valieron de hecho gran parte de su aislamiento internacional. Es uno de los desafíos que deberá tomar Lula, quien desde que inició su campaña ha prometido proteger el denominado pulmón verde del planeta, así como también a los pueblos indígenas que habitan en él. Creo que volveremos a tener un espacio importante en las relaciones internacionales, ¿no? Tuvimos ahí una caída de prestigio brutal con Bolsonaro, casi nos volvimos parias en el escenario internacional. Creo que hay muy buena voluntad en relación a Lula en Europa, en Estados Unidos, con el gobierno Biden. Creo que en la región también. Sin embargo, está por verse si tomará una postura más firme frente a las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Asimismo, queda la incógnita sobre qué posición tomará frente a la guerra en Ucrania. De hecho, el mandatario electo también recibió las felicitaciones de Vladimir Putin. Internamente deberá enfrentar una economía alicaída que en los últimos meses se ha intentado recuperar paulatinamente. Asimismo, el bolsonarismo controla la Cámara de Diputados y el Senado. ¿No? Él tiene que armar una coalición parlamentaria incorporando a su coalición electoral a los partidos del centro tradicional, que se achicaron, pero que todavía son una fracción importante en la Cámara de Diputados, en el Senado, y creo que él buscará armar una coalición que le dé una mayoría simple. Pero aún así sacar adelante enmiendas constitucionales será muy difícil, ya que necesita 3/5 de los votos. El bolsonarismo también ganó las gobernaciones de los estados más importantes del país: Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro. Lula es un político muy pragmático, y los gobernadores que han sido elegidos, que son gobernadores, uno podría decir, de la derecha, no son tipos ideológicos, son tipos pragmáticos. Así que no veo una gran dificultad de Lula como para lidiar con ellos. Aún así, lo que quedó claro tras las elecciones es que el bolsonarismo sigue siendo muy fuerte en un país donde casi la mitad de los electores votó por el ultraderechista. Así también lo han demostrado las manifestaciones en contra del triunfo de Lula, fiel reflejo de una ciudadanía que sigue resistiendo la figura del líder del Partido de los Trabajadores. Nos vamos a San Pablo, tenemos el gusto de que nos acompañe Tayna Farfán, reportera, periodista de CNN Brasil. Muchísimas gracias, Tayna, por estar con nosotros de San Pablo a esta hora de la noche. Preguntarte primero,
cómo se toma, desde Brasilia nos acompaña Tayna. Preguntarte primero, ¿cómo se tomaron las primeras declaraciones, no las que hizo hace poco, ya vamos a conversar de las que hizo hace poco, pero las primeras declaraciones de Jair Bolsonaro cuando aparece por primera vez y no reconoce directamente la derrota, sino que dice que va a cumplir con la Constitución? Sí, buenas noches, Mónica, es un placer estar acá hoy. Bolsonaro estaba 45 horas sin manifestar después del resultado de las elecciones del domingo. Ayer él llamó a la prensa en el Palacio de Alvorada, que es la residencia oficial, hizo un discurso rápido, podría haber sido más directo, pidiendo a la gente que se salga de la calle. Ahora hay muchas manifestaciones acá en Brasil, pero solo dijo que las manifestaciones de sus partidarios no pueden perjudicar el tránsito de las personas, y dijo que los movimientos populares vienen de la indignación y del sentimiento de injusticia ante el proceso electoral. Bolsonaro, que siempre criticó el voto electrónico que se utiliza en Brasil y su seguridad, ya ha sido probada por las instituciones responsables. Ahora en la noche Bolsonaro publicó un video pidiendo a los manifestantes que se salgan de las carreteras, de las rutas, a ver si tiene efecto ahora. Bolsonaro fue el primer presidente de Brasil que no ha sido reelecto, Mónica. Sí, y han ido bajando en intensidad las manifestaciones y los bloqueos, Tayna. ¿Qué es lo que tú has podido comprobar? Sí, está bajando la intensidad. Esta fue una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, Mónica. En Brasil se inició un movimiento llamado bolsonarismo, que son los seguidores del actual presidente Jair Bolsonaro. El domingo pasado Bolsonaro perdió las elecciones para Luiz Inácio Lula da Silva, quien ahora va a su tercer periodo como presidente de Brasil. Muchas personas están inconformes con los resultados de las elecciones y ahora estamos viendo estas manifestaciones antidemocráticas en al menos 15 estados brasileños, que son convocados por grupos de WhatsApp de apoyo de Bolsonaro. La gente bloquea las calles, camiones están parados y, por supuesto, causa daño a la economía, al transporte de medicamentos, alimentos, combustible. Hoy niños fueron heridos en una de estas manifestaciones. La policía militar ha sido autorizada a utilizar tropas de choque para liberar las carreteras. El ministro de Justicia autorizó a multar a manifestantes que bloquean vías en 100.000 reales por hora. Más de 2.000 personas fueron multadas, según las autoridades. La Policía Federal de Vías informa haber desmovilizado más de 600 manifestaciones en todo el país. Desde ayer hasta hoy, las manifestaciones ya han comenzado a disminuir y también hay manifestaciones en cuartel general en todo Brasil por partidarios de Jair Bolsonaro que piden la intervención militar. Ahora en la noche Bolsonaro publicó un video en sus redes sociales pidiendo a los manifestantes que liberen las carreteras. Fue enfático en este video, lo que no había sido en el discurso que él dio ayer. Mónica. Sí, ¿y cómo ves tú el proceso de transición y los primeros días al mando del país, al mando del país no, todavía, perdón? ¿Cómo ves como presidente electo en los primeros días a Luiz Inácio Lula da Silva y cómo piensas que va a ser, cómo dicen los analistas además que va a ser esta transición porque asume recién el 1 de enero? Sí. Fue una elección muy dividida, Mónica. La diferencia de votos entre Lula y Bolsonaro fue solo de 2 millones de votos, un poco más de 1% de diferencia. El mercado internacional vio positivamente la elección de Lula porque subió el nivel de inversión en Brasil y bajó el dólar. Lula creó lo que él llama de frente ampla durante la campaña presidencial, junto a varios nombres que se opusieron a su gobierno en el pasado. Su vicepresidente
Geraldo Alckmin, por ejemplo, ha competido contra él en el pasado. Lula dice que lo hizo en defensa de la democracia, el que fue muy criticado por corrupción en sus anteriores gobiernos, ha sido arrestado, pero sus condenas fueron canceladas por la Corte Suprema de Brasil. Ahora que el equipo de transición del gobierno empieza a trabajar, Lula empieza a elegir a sus ministros y Lula debe ser instalado como presidente de Brasil en 1 de enero. ¿Qué se dice respecto de los posibles ministros o ministras? Simone Tebet, que es esta senadora del Movimiento Democrático Brasileño y que fue también candidata presidencial, sacó el 3er lugar en los votos. Conversamos con ella cuando estuvimos allá y ella recalcaba que había pedido que hubiera paridad, que hubiera presencia también de indígenas. De hecho, Bolsonaro tuvo más militares, no más hombres solamente, sino que más militares en sus gabinetes que mujeres. Simone Tebet decía, quiero diversidad de partidos políticos, paridad de mujeres también y hombres. ¿Qué se sabe respecto de un futuro gabinete? ¿Qué nombres, por ejemplo, se conversan para el puesto más clave económico? Que acá en Chile le decimos Hacienda, no sé cómo le dicen allá, si en el fondo también le dicen Hacienda, otros hablan de economía, pero ¿qué se sabe de los puestos claves? Los nombres pueden cambiar, Ministerio de Hacienda, de Economía. Hay algunos nombres a la vista para los ministros, pero todavía es muy temprano para saber la definición. Lula dice que quiere un nombre político para el Ministerio de Hacienda, pero el mercado financiero quiere un nombre economista. Con esto que Lula también busca nombres conocidos en el mercado. Según interlocutores de la campaña, si Lula elige un nombre político como Fernando Haddad, debe elegir nombres técnicos para las secretarías del ministerio. Hay algunos nombres a la vista. La conducción de la política fiscal será muy importante en el gobierno Lula. Él quiere aumentar gastos, pero tiene que mantener la responsabilidad fiscal. En el Ministerio de las Relaciones Exteriores, por ejemplo, tenemos 2 nombres más fuertes. Uno es Celso Amorim, que ha sido ministro, y el otro es Roberto Azevedo, que fue presidente de la Organización Mundial del Comercio. Pero todavía tenemos que esperar para estar seguros de los nombres que componerán los ministerios. Mónica. Claro, uno podría pensar que Simone Tebet va a estar, que va a estar Fernando Haddad en algún puesto, ella se la nombra en educación, en agricultura también, dado que viene y que tenía apoyo también del sector del agronegocio, Hacienda también, Haddad también. En fin, pero preguntarte para ir cerrando, Tayna, ¿cuáles son las próximas actividades del mandatario electo? Porque se confirmaba que va, por ejemplo, la COP27. ¿Qué actividades más se esperan? Sí, COP27, sí, claro. Ahora el ministro de la Casa Civil de Bolsonaro se ha encargado de hacer la transición del gobierno. Este debe ser el foco ahora y debe pasar toda la información al coordinador de Lula, que es su vicepresidente, Geraldo Alckmin. Mañana tiene la primera reunión formal en Brasilia, la capital de Brasil, donde estoy, y a las 2 de la tarde para empezar este proceso. Pronto debemos conocer los 50 nombres elegidos por Lula que serán parte del equipo de transición. Este equipo trabajará hasta enero, asegurando entonces la transición del gobierno de Bolsonaro al gobierno Lula. Y claro que estaremos acá, perto, acompañando todo. Tayna Farfán, muchísimas gracias por acompañarnos desde CNN Brasil, desde Brasilia. Un gusto, un placer conversar contigo. Oh, es un placer es todo mío. Gracias, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, y cuando son las 11 de la noche con 9 minutos, revisemos una gráfica antes de nuestro siguiente entrevistado. Quiero que revisemos cómo queda el mapa de la región con la elección de Luis Ignacio Lula da Silva. No es posible hablar de una izquierda, habría que hablar probablemente de las izquierdas. Y ahí tenemos entonces en rojo las izquierdas, con México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. También tenemos a Brasil. Todos esos mapas que ustedes ven
en el continente en café, por si acaso, y eso me hago cargo, digamos, de la denominación dictaduras o regímenes autoritarios como Venezuela, Cuba, Nicaragua, por ejemplo. Ok, hecho el punto, entonces vamos a ir de inmediato con nuestro entrevistado. Nos acercamos. Estamos buscándolo, ya estamos haciendo la conexión porque es un tremendo periodista, un periodista de investigación. A todo esto escuchamos su voz en Retrato Hablado. Se los recomiendo encarecidamente, un podcast que da cuenta de la historia personal, profesional de Jair Bolsonaro. Está en Spotify, escúchenlo, porque es un podcast, está buenísimo, donde vemos la voz de John Lee Anderson, este periodista famosísimo en todo el mundo, periodista de investigación, con quien vamos a profundizar entonces. Él está en San Pablo, vamos a ir al contacto de inmediato con él, mientras damos cuenta y volvemos entonces un poco al mapa para mostrarles un detalle, para que volvamos a revisar uno de los temas que es importante dar cuenta de aquello. A ver si volvemos a esa gráfica con el mapa. A ver, tenemos a un Brasil, a Luis Ignacio Lula da Silva llegando al poder. En Paraguay tenemos, en cambio de otro signo político, Mario Abdo Benítez. Tenemos en Uruguay a Luis Lacalle Pou. Tenemos en Argentina a Alberto Fernández, que fue de inmediato a Brasil al día siguiente de la elección, estuvo presente, habló y ha dicho también Brasil que está de vuelta en la arena internacional. Un país además que fue articulador con el entonces canciller de las dos administraciones de Luis Ignacio Lula da Silva, de las BRICS. Era Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, las BRICS, estas potencias emergentes en esa época, que impulsado también por los tremendos precios de las materias primas, llegaba entonces a ser la sexta economía del mundo. Hoy día está por Producto Interno Bruto entre el lugar 12 o 13 aproximadamente, en un país que tiene cerca de 215 millones de habitantes, que tiene población habilitada para votar 156 millones de brasileños y brasileñas. Esto es 3 veces la población de Argentina. En general, cuando tratamos de entender la magnitud de Brasil, multipliquen lo que sea en Chile por 10 y ahí vamos a tener una magnitud entonces de lo que estamos hablando. Vamos a ir al contacto desde San Pablo con John Lee Anderson, este periodista que le hemos comentado largamente su trayectoria. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Muchas gracias por estar aquí en Conexión Global Prime. Un gustazo, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Me gustaría preguntarte que nos ayudaras a entender, primero, ¿qué crees tú que explica la existencia de este liderazgo de Jair Bolsonaro? ¿Qué es lo que explica que un hombre como él y con sus ideas llegue al poder? Bueno, mira, claro, es una gran pregunta y pues algo semejante a la pregunta que hacemos en torno a Donald Trump, ¿no? Son figuras parecidas en países de algún modo u otro también parecidos, ¿no? Dos grandes países un poco aislados culturalmente de sus vecinos, lugares poblados por inmigrantes de otros países, con pretensiones de grandeza. Y en el caso de Bolsonaro, pues llega al poder en un año, hace 4 años, año 2018, después de un periodo caótico en Brasil en que el Partido de los Trabajadores de Izquierda, de Lula y luego de Dilma, que sufrió un impeachment, ¿no? Pasaron por una serie de escándalos de corrupción. Y la derecha, del cual pues Jair Bolsonaro es miembro ultra, aprovecharon este desencanto por parte de la población con este partido que había estado en el poder 13 años para minar la confianza pública en un momento en que la economía iba en picada, los commodities, que hizo que Brasil la economía de Brasil se fuera por los cielos en la década anterior, vino para abajo, como muchos países en América Latina, muy dependiente de la economía extractivista, ¿no? La compra por parte de China y países así. Y coincidió también con una alza de violencia. El año anterior a la elección de Bolsonaro, tuvo el mayor índice de homicidios en Brasil. Algo así como 65.000 personas fueron asesinadas en el año 2017. Esa estadística fue publicada
justo antes de la elección, y no tenía en ese momento, y todavía no tengo duda, que eso incidió en una especie de psicología por parte de la población de querer una solución muy blanco y negro. Es decir, y vino Jair Bolsonaro un poco como el Harry sucio, ¿no? De las películas de Clint Eastwood, ¿no? Inclusive con el símbolo de su dedo como una arma, ¿no? En que hablaba de una forma muy escueta, vulgar, por cierto, de que iba a solucionar la cosa, que era anticorrupción, que iba a matar a los ladrones, que no sé qué. Y eso apelaba a los instintos, creo yo, más bajos de la población, de una población muy dependiente de una economía insegura, muy vulnerable a la inseguridad pública y con una respuesta facilista y llevado un poco a la tarima a través de las redes sociales, que llegan un poco a su momento de poder máximo en ese periodo, ¿no? Justamente quería preguntarte aquello, porque se ha producido un cierto cambio en esta elección en que toda la coalición que apoya a Lula y la izquierda ha tenido que meterse en el campo de las redes sociales y la derecha ha tenido que retomar estas manifestaciones de calle. Ambos tenían un área más bien descuidada y han tenido que cruzar y entrar donde no estaban tan presentes, pero quería profundizar en las redes sociales. ¿Cuál es el impacto que el uso de las redes sociales en un país donde, por ejemplo, no sé, 80 millones de habitantes solo tienen acceso a planes de celulares en que acceden libremente a redes sociales y no necesariamente a sitios donde verificar información que requieren más planes de datos más fuertes, ¿no? ¿Cómo han impactado las redes sociales la política brasileña? Pero muchísimo, muchísimo, Mónica. De hecho, en la elección de Bolsonaro, que prácticamente todo se hizo su campaña en Facebook Live, operado por uno de sus hijos, que es un tequi, Carlos. O sea, un escándalo que se investigó y quedó en la nada, porque él estaba en el poder ya, de que hubo una especie de asedio masivo a WhatsApp, porque la mayoría de los brasileños tenían acceso a WhatsApp, entonces los bombardeaban con fake news, ¿no? De que, qué sé yo, que la gente, su opositor, que fue un protegido de Lula, Fernando Haddad, era pedófilo, cosas así, ¿no? Había una masividad de noticias falsas en los días previos a la elección. Luego, o sea, periodistas muy reputados acá lo investigaron, lo constataron, vieron algo parecido a lo que había pasado en Bretaña con Brexit, en Estados Unidos con Trump y los rusos, y se ve que hubo una campaña muy grande que hacía llegar estos mensajes a los celulares de de millones y millones de brasileños. Se supo que la mayoría tienen paquetes de pago en que todavía recibían WhatsApps aunque no habían pagado su cuenta. Es decir, entonces eran muy vulnerables a ese tipo de mensaje y parece que caló hondo. De hecho, aparte de Bolsonaro mismo, tenía candidatos que recibían inusitadas votaciones en determinadas provincias o estados de Brasil, gente que nunca habían participado en la política anterior, todos favorecidos por este tipo de asedio, pues, de redes sociales, ¿no? De noticias malignas, tóxicas. Y bueno, fast forward, ¿no? Al mundo de hoy, es cierto que aunque el PT, es decir, el partido de Lula, buscando volver al poder, en un principio no sabían aparentemente cómo lidiar con esta operatividad que tenían los bolsonaristas, recurrieron a un tipo en Brasil que es hábil con eso y parece que les manejó una campaña de un poco un juego sucio también, un poco dándole su propia medicina. Y parece, algunos dicen que, alguna gente que yo conozco dicen que les ayudó. Es decir, tenían que enlodarse para pelear contra Bolsonaro. Y efectivamente, los bolsonaristas, habiendo perdido en la elección el domingo, pues se han ido a las calles a bloquear el tráfico como para hacer acto de presencia. Es muy curioso. Lo que estamos viendo es una especie de
quebrantamiento de la política normal, ¿no? del país, en donde el status quo ha sido violentado. Es un país con su política en deterioro. Lula, ahora presidente electo, va a tener un gran reto para restaurar las instituciones, un poco el buen gusto en la política, y que ha sido minado en los últimos 4 años, y intentar, pues, y de manera sincera, establecer un nuevo balance, una nueva decencia, restaurar la decencia a la política brasileña, que las redes sociales han ayudado a minar. John, ¿dirías tú que el bolsonarismo llegó para quedarse en Brasil? Francamente, yo espero que no, porque así como el trumpismo en Estados Unidos, considero que es el símbolo del deterioro. O sea, yo no digo que no hay gente que votaron para Bolsonaro que no sean gente decente, ¿no? Que creen lo que les han dicho sobre sus adversarios políticos, pero en general considero que es un fenómeno que lleva la política al suelo, ¿no? Y apela a la reacción de la gente, apela a los odios, ¿no? Es curioso, en las concentraciones de bolsonaristas tiende a ver como con los trumpistas, son gente enojada, ¿no? Son gente que hablan de teorías de conspiración, que no necesariamente le consta a uno. Tienen miedos y temores y odios. Cuando uno está en las muchedumbres de, qué sé yo, los demócratas en Estados Unidos o inclusive Lula y los lulistas en Brasil, uno lo que ve ahí es más bien la contraparte de la sociedad, la gente en toda su diversidad, que tanto parece que tanto asusta a los demás, ¿no? Entonces, estamos entre una colisión cultural, entre una parte de la sociedad que quiere que las cosas sean como antes, en un supuesto antes, un poco mítico, ¿no? En donde todo estaba en orden, aparentemente, y ante una otra parte de la sociedad que está en una dinámica de cambio y amplitud que asusta a alguna gente, ¿no? Entonces, aparentemente el bolsonarismo está aquí para quedarse. Vamos a ver. Yo creo que va a ser un trecho muy difícil para Brasil de aquí en adelante. 2 preguntas en una. ¿Cuánto daño le causó a la democracia también la corrupción durante los gobiernos del PT? Con escándalos como, por ejemplo, el mensalado, en que le pagaban mensualidades, para que no están viendo, mensualidades a los parlamentarios para que aprobaran proyectos. Ese uno de varios escándalos. ¿Cuánto daño le causó a la democracia en Brasil? Y también, ¿cuáles son las reformas estructurales, crees tú, que necesita este país? ¿Cuáles son las demandas también de las personas, de lo que tú has palpado en la calle, estando en terreno? Porque parecen no tolerar más escándalos de corrupción, viviendo constantemente con esto, de izquierda a derecha. ¿Y cuáles son los desafíos urgentes? Porque parece haber una desafección muy fuerte también, no solo en Brasil, sino que en muchos países con la democracia finalmente. Sí, y en América Latina sobre todo, Mónica, o sea, el gran lastre ha sido la corrupción. Es lo que ha minado la confianza pública en las supuestas democracias de los últimos 40 años. O sea, uno puede ir de Brasil y de país en país a ver, digamos, la secuela de corrupción, presidentes fugitivos, caídos en desgracia, en prisión, El Salvador, Perú, bueno, la lista es larga, ¿no? Sin duda, lo de la corrupción fue el talón de Aquiles del movimiento, del partido que creó Lula y que lo llevó al poder, y en un momento dado disfrutó de gran popularidad. Yo creo que el sistema político en Brasil, más allá del PT, es corrupto, y lo que pasa es que una vez llegado al poder, el partido mismo se adecuó, se sentó, se mezcló, se sincretizó con las formas corruptas
que es muy palpable en lo que es el Senado y Congreso de Brasil. Es un sistema corruptísimo y el que llega pues se corrompe, algo así, ¿no? No quiere decir que todos, o Lula mismo, ¿no? Como se le acusaron, pero los bolsonaristas también. Es decir, tienen que haber una especie de reforma a nivel amplio en el sistema político brasileño. No sé, o sea, no sé las fórmulas exactas para que sea más transparente. Ellos tienen un problema de partidos, un poco de alquiler, ¿no? Hay un grupo en el Congreso brasileño que se presta a cualquier lado con tal que les paga. Y eso es un problema. Lo mismo pasa en Perú y otros países de América Latina. Eso se tiene que terminar. Entonces, eso requiere una reforma radical y profunda para restablecer la credibilidad de los partidos y, por supuesto, la confianza de los votantes en su sistema. Si no, nos vamos a pique todos, ¿no? Y sin duda lo estamos viendo hoy en día. O sea, la mitad de la población casi votó para Bolsonaro. Lo creían su mensaje, y algunos de ellos están en la calle y creen que Lula y su gente son unos ladrones y unos comunistas. O sea, lo creen. ¿Cuántos de esos 58 millones que le votaron son radicales o extremistas y son capaces de ir a la violencia? No sé, quizás 10 o 15 o 20%. Igual, es demasiado. Sobre todo si hay políticos dispuestos a meterse el dedo en la llaga, como ha hecho Trump en Estados Unidos, y crear inestabilidad pública. Eso no es bueno para Brasil. Obvio que no es bueno para el gobierno de Lula venidera, pero sería muy dañino para Brasil, que tiene muchas flaquezas institucionales, una economía en picada, y necesita todo, o sea, la unidad de los políticos, más bien, de sus servidores públicos, para poder sanear el país y echar adelante, ¿no? Echarse adelante. Entonces, Lula tiene una gran capacidad de convencimiento, ¿no? Pero es un hombre ya mayor, es un hombre único, y buena parte de la población lo cree un tipo bajo, criminal, ladrón. Y aunque no lo sea, el hecho de que buena parte de la población lo crea es problemático, ¿no? Entonces, John, no sé, tienen que ampliar, tienen que incluir juventudes, tiene que ser una política amplia e intentar apelar al verdadero centro en el país y empezar a impulsar y estimular la integración de jóvenes en lo que es la política brasileña, ¿no? Hablando de Brasil. Para cerrar, ¿en qué crees que se juega el éxito o el fracaso del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que tiene que además enfrentar un Congreso fragmentado, un Congreso con mayoría de la oposición y con las tremendas urgencias sociales en un país donde 33 millones pasan hambre, donde la mitad está en riesgo de caer en inseguridad alimentaria, donde 50 millones por lo menos son pobres? ¿En qué se juega el éxito o fracaso de este gobierno? Hablé con un economista de renombre aquí hoy día, es decir, un hombre que tiene el aval del amplio espectro de la sociedad y de los políticos brasileños, y él me decía, hablando del gobierno de Lula, que tiene que ser fiscalmente responsable, y socialmente responsable. Es decir, que Lula tiene el reto de atender al hambre a que tanto y apasionadamente se refiere, ¿no? Como su gran o sea, la cosa que su gran prioridad, ¿no? Entonces, en esto de regalías y subsidios para la población más necesitada, a la misma vez que tiene que ser fiscalmente responsable. Eso es la clave, parece. Entonces, al parecer tendrá la ayuda de gente que sepan cómo lidiar con eso. Esto es una sociedad precaria, pero a la misma vez con fuerzas internas, como para, si está bien hecho, que pueden a lo mejor hacerlo, pero será un poquito como el acrobata que camina sobre una soga, ¿no? Eso es. Junto con el apoyo mundial. Es decir, se nota que Lula
tiene el beneplácito y es bien recibido en el mundo, es cierto. O sea, Macron, Biden, pues muchos presidentes del mundo lo llamaron, los principales, en minutos después de su victoria. Ven a Lula como el posible, o sea, lo ven con beneplácito, más allá de sus problemas internos, siempre fue muy querido en las instancias internacionales, como un hombre pragmático, además de carismático, y quieren que él vuelva a la tarima, ¿no? Lo quieren. Bolsonaro fue una especie de bache durante 4 años, ¿no? Y sobre todo quieren que él esté al día para que se salve la Amazonía, ¿no? Ya que el cambio climático ha calado y todo el mundo sabe que es una cosa real, la Amazonía viene a ser una parte sustancial de eso, sí, y dependen de él para realmente rescatarlo. Y yo creo que con el apoyo internacional que lo puede percibir el ciudadano brasileño, eso ayudará también a darle un poco de potencia, un poco de fuerza, conseguir fondos para ayudar en sus programas nacionales y echar a andar su gobierno. Y lo conversábamos con Celso Amorín, el ex canciller en los 2 periodos de Luis Ignacio Lula da Silva, que en todas las conversaciones con los presidentes internacionales estaban esos 2 temas presentes. Estaba el tema medioambiental y la Amazonía, por supuesto, en un país que está en los niveles más altos de destrucción del Amazonas de los últimos 15 años. John Lee Anderson, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Ha sido un placer por fin lograr tenerte en el programa, es un honor, y aprovecho de volver a recomendar el podcast Retrato Hablado, si quieren entender un poco más de la vida y la forma de pensar de Jair Bolsonaro, en que escuchamos tu voz junto con periodistas de investigación de Brasil, importantísimas también de reconocer. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Mónica. Saludos a todos. Un abrazo, gracias. Cuando son las 11 de la noche con 32 minutos, vamos a la pausa y regresamos. Estás viendo Conexión Global Prime. Ya estamos listos de regreso y nos vamos ahora a Brasilia con Adrián Albala, profesor de la Universidad de Brasilia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos cuando en Chile son, y también allá, las 11 de la noche con 40 minutos. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo te va? Muy bien. Primero quisiera preguntarte, la verdad es que primero quisiera ir al tema de qué explica. Es bueno cuando ya pasan los días tratar de entender qué explica la victoria de Lula y qué explica también la derrota de Bolsonaro, porque se puede mirar desde las 2 perspectivas. No, sin duda, sin duda. A ver, es un quiebre importante, ¿no? Con lo que se ha venido, con lo que el país ha vivido en los últimos años. Esas cosas tienen una importancia tanto nacional como internacional. Yo te diría que en términos prácticos no va a cambiar tantas cosas, porque obviamente Lula tendrá que no va a ser un gobierno totalmente aislado, tendrá que hacer él mismo lo ha dicho, hacer un gobierno componiendo con diversas fuerzas en un parlamento que ha sido elegido en una cierta senda bolsonarista, así que de cierta forma habrá que componer con esa gente. Ahora, sin duda, es una mudanza muy fuerte, yo diría que tal vez la cosa más importante en términos de relación entre las instituciones y sobre todo el respeto de las instituciones y la estabilidad democrática, cosa que se venía o que había sido bastante atacado durante el gobierno Bolsonaro durante 4 años. Y ahora es de esperarse que tal vez el principal cambio sea justamente ese de que no hayan los embates que se han vivido en los últimos años. Para los bolsonaristas es una cosa interesante, o en tu caso desde la perspectiva de Bolsonaro, es qué se hace con ese legado, ¿no? Bolsonaro, queriendo o no, representa una franja relevante de la población, y su salida de la frente en alguna manera descarta su papel, en tu caso su papel como primer representante de esa fuerza. Hay una cosa que aún no se sabe tan claramente, si seguirá siendo él el representante de esa franja o si habrá como una especie de lucha de poder interna
en representar un poco esa franja de derecha o más bien de extrema derecha. Y una tercera, tal vez cosa que no ha sido mencionado, es qué pasa con los partidos tradicionales de centro de derecha que se han visto totalmente agarrados, totalmente chupados, si puedo hablar así, por esa frente. Y es esperarse que esos partidos tomen posición ahora y no ocupen un espacio tan relevante, al menos en esos 4 años. Y en ese sentido, ¿cuál es tu apuesta? ¿Tu apuesta es que va a pasar a un segundo plano Jair Bolsonaro o se va a mantener en el primer plano? Porque hay otros liderazgos, como por ejemplo el gobernador de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, que tiene una tremenda votación, es un exitazo lo que él logra, siendo además nativo de Río de Janeiro, y logra ganar esta elección en un estado que tiene el tercer presupuesto del país, donde hay 26 millones de habitantes, 26 millones de votantes, casi 50 millones de habitantes, y unos creen que él puede ser una nueva cara, bastante más moderada, dicen algunos, no tan moderada, dicen otros, pero en fin, pero más moderado ciertamente que Bolsonaro y con una buena aceptación respecto de lo que fue su trabajo como ministro también. Entonces, ¿qué crees tú que va a pasar con Bolsonaro? Mira, eso es un poco lo que yo te decía, efectivamente. La gran incógnita va a ser justamente qué va a pasar con el bolsonarismo o los simpatizantes del bolsonarismo. Tarcísio de Freitas es efectivamente el gobernador electo del primer estado de Brasil, que sería la tercera economía de América Latina. Claro, tienes razón. Sí. Y él no existe por ahora sin Bolsonaro. O sea, su elección se debe a que él abarcó y abrazó el bolsonarismo. Así que si él quiere en algún momento ocupar una visibilidad o tener una visibilidad política, tendrá probablemente que cortar con Bolsonaro. Yo te diría que tal vez las franjas vienen de otro lado. Yo veo más bien una persona como la senadora Damares, que es una senadora que es pastora evangélica, bolsonarista de la primera hora, y que no precisaría ser una especie de bruto contra Bolsonaro, no precisaría apuñalarlo por detrás, sino que es en buenas medidas una representante legítima del bolsonarismo y que acarretea con ella todo el voto evangélico, que hoy en día son 35-40% de la población, y siendo mujer no tiene el rechazo que tiene Bolsonaro, porque en buenas medidas la derrota de Bolsonaro se debe a Bolsonaro mismo, que mucha gente, él genera rechazo por una franja importante de la población y en particular las mujeres. Y esta señora Damares, en buenas medidas, cumple, o sea, no tiene esa desventaja que tendría Bolsonaro. Así que si yo tuviera que mojarme, yo te diría que ella tiene mucho más puntos que Tarcísio de Freitas, que debe todo a Bolsonaro. Y cuando tú piensas cómo va a ser el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles crees que van a ser los énfasis? Antes de que hablemos de lo internacional, en lo nacional. ¿Y cuán difícil va a ser para él lograr gobernabilidad en un parlamento, como ya lo conversábamos anteriormente, que no tiene mayoría, al contrario? De hecho, te voy a pedir que nos acompañes a revisar una gráfica, la vamos a revisar a pantalla completa, en que está el resultado en primera vuelta, que fue cuando se elegía además toda la Cámara de Diputadas y Diputados, y además se renovaba un tercio del Senado. Del tercio del Senado que se renovaban, que eran 27 bancas, obtuvo Luis Ignacio Lula da Silva o sus partidarios solo 7, y 20 senadores obtuvo el bolsonarismo. Entonces quiero que veamos esa gráfica para que revisemos cómo quedó compuesto el Senado y la Cámara de Diputados. Y ahí vemos que de 81 miembros del Senado, piensen que el Partido Liberal, que es ahí lo ven en amarillo, tiene 14 bancas, o sea, la bancada más grande la tiene justamente el Partido Liberal. Y si juntamos con otras agrupaciones afines, la verdad es que el Partido de los Trabajadores queda en minoría. Revisemos, y también la coalición que gobierna, incluso si le sumamos a otros que son socios en esta candidatura presidencial. ¿Y qué pasa en la Cámara de Diputados? Tiene 513 miembros,
y solo si pensamos en verde están ahí a la izquierda, el Partido Liberal tiene 99 bancas. Recordemos que hace algunos días conversábamos con Altinao Cortés, que es el líder de esa bancada de 99 asientos. Solo ellos tienen 99 asientos, imagínense. Si vamos sumando a las otras fuerzas aliadas, también de nuevo tienen más de 200 bancas en la Cámara de Diputados y Diputadas de Brasil. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser capaz de asegurarse gobernabilidad de Luis Ignacio Lula da Silva? De cierta forma, Lula está en una posición semejante o aún peor que la de Gabriel Boric cuando inició su mandato, justamente teniendo ninguna mayoría en las dos cámaras. Te diría, sin embargo, la diferencia del caso chileno es que los partidos brasileños son mucho menos estructurados y mucho menos institucionalizados. O sea, ese propio Partido Liberal, que efectivamente Bolsonaro se eligió con ese partido, pero ingresó al partido 2 o 3 meses antes de las elecciones, o sea que no se puede decir que es el partido de Bolsonaro. Ese propio partido no cuenta con gente únicamente bolsonaristas, sino que hay mucha gente pragmática en ese mismo partido que cuando asuma Lula se van a decir, bueno, ¿por qué no entrar? ¿Por qué no apoyarlo? ¿Por qué no estar con...? Y claro, una franja del 50% poner que se opondrán de todas maneras. Pero si el mismo partido de Bolsonaro tiene gente o cuenta con gente más bien pragmáticas, es lo mismo con los otros partidos de derecha o de centro derecha que se llaman centrón, que son en buena medida partidos fisiológicos que están en todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia. Y no deberían ser muy distintos. Partidos que efectivamente tienen un cuño ideológico o una visión ideológica bastante desalineada con la de Lula, acabarán en muchas medidas entrando y abrazando pautas o entrando en ciertas agendas de Lula para poder estar en el gobierno, para poder dirigir algunas que otras carteras ministeriales. Así que yo te diría que no es nada tan nuevo en sí. Lo que sí llama efectivamente la diferencia del primer gobierno de Lula es que el Partido de los Trabajadores y, digamos, los aliados naturales de Lula son un contingente muy bajo. Y eso hará que obviamente tendrá que hacer más concesiones o más negociaciones de lo que ya ha hecho en el pasado. Pero bueno, no es ninguna cosa tan distinta, o sea, una forma de hacer política parecida a la chilena, así que no debería ser una cosa difícil. Lo que sí es de esperarse que diversas pautas que han sido colocadas durante las elecciones tendrán o que ser alteradas o echarle agua a esas pautas para justamente poder traer más apoyo posible. Pero desde ya se ha visto hoy inclusive que están negociando la entrada de diversos partidos, inclusive el partido del presidente de la Cámara, que es el Partido Popular, que poco popular tiene en realidad, y que entraría junto con Lula. Y termino con eso, un gran apoyo que puede contar Lula es en realidad la figura de su vicepresidente, que es Gerardo Alckmin, que es un ex integrante de un partido centro-derecha, el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, y que decidió entrar en el ticket con Lula, y que en buena medida puede facilitar ese trámite, ¿no? Quisiera cerrar preguntándote cuáles son los problemas más urgentes de Brasil en el contexto también de la necesidad de tener orden fiscal, de una reforma tributaria que planteaba Lula, subir el salario mínimo, hay urgentes necesidades sociales. ¿Cuáles son los desafíos más urgentes, ya no solo de Lula, sino de Brasil? Conversábamos allí en San Pablo con justamente el vicepresidente Gerardo Alckmin, y él nos decía que sabían que iban a tener que trabajar rápido, pareciera no haber espacio para una luna de miel ya para casi ningún gobernante que asume en América Latina, pero en Brasil yo creo que los ciudadanos van a pedir rápido resultados. Sin duda. Yo te diría que la primer necesidad, el primer tema que van a tener que tocar y que ya es una bomba contra el reloj,
es una cuestión fiscal. Es una cuestión fiscal que está tocando, o sea, hubo algunos acuerdos en la Cámara de financiamiento o secreto, que se llama, o oculto, a diputados y parlamentarios, y que ha generado un desajuste de las cuentas federales. Y eso es un problema que está por estallar, sin duda alguna, y que Lula tendrá que colocar, en todo caso, apañar de forma urgente. Después vienen, obviamente, cuestiones sociales, que no son nuevas. El país es un país tremendamente desigual, pero que tendrán que ser retocadas, particularmente después de los años de la pandemia y unos años de poco crecimiento económico desde el 2015. Así que esas dos temáticas son temáticas un poco antagónicas, ¿no? Si quieres poner orden fiscal, no podés tener un desajuste en términos de generación de impuestos o de gasto fiscal muy elevado, pero al mismo tiempo hay una urgencia sanitaria y una urgencia, sobre todo, social, que exigirá en buena medida un trato relevante a corto plazo. Adrián Alvala, le agradecemos, analista y profesor de la Universidad de Brasilia, que nos haya acompañado en Conexión Global Prime. Buenas noches. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches. Y a ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado en Conexión Global Prime. Seguimos muy atentos a lo que ocurre con este gigante sudamericano como es Brasil y a los próximos pasos de un presidente que asume el 1 de enero, como es tradición en ese país, pero también a quien deja el poder, porque muchos lo decían, lo conversábamos con John Lee Anderson, el bolsonarismo llegó para quedarse. ¿Qué efectos tiene eso en la política de Brasil? ¿Qué tan fuerte va a ser la oposición a Luis Ignacio Lula da Silva desde el bolsonarismo y desde el propio Jair Bolsonaro? Lo vamos a seguir analizando en detalle en Conexión Global Prime. Sigan en compañía de CNN Chile.